Entonces, mis amados hermanos, el tema que estamos nosotros estudiando el día de hoy en esta clase es cómo interpretar bien las escrituras. Lo que está pasando acá con Jueces, lo que nos está diciendo el material, es que en los días de los jueces no había quien interpretara bien. No había un orden. Por eso hubo que poner jueces, para que pusieran orden. Y que igual pasa con nosotros, la iglesia. Si nosotros no tenemos un orden para poder interpretar lo que está escrito, podemos hacer muchas cosas que se salen de la raya, cosas desordenadas y malinterpretar las escrituras. Porque si no seguimos las reglas, de repente vamos a utilizar muy mal ciertos pasajes sueltos que tal vez nos convienen porque nos ayudan a justificar lo que nosotros creemos que está bien, y nos basamos solamente en un pasaje, pero no leemos el contexto, lo ignoramos. Entonces estamos estudiando acá, es como no salirnos y poder entender las escrituras de la manera correcta. La Biblia hay que estudiarla porque la Biblia es un libro. Y como todo libro hay que saber interpretarlo con reglas gramaticales. ¿Ok? ¿Estuvo correcto entonces que utilizaran Mateo 27-25? Porque mucha gente, lamentablemente, aquí está hablando en Alemania en el siglo XX, está hablando directamente de la Segunda Guerra Mundial. Ellos justificaban, de Hitler, justificaban matar a los judíos porque ellos dijeron la sangre de Jesús sea sobre nosotros. Así que nosotros que somos los representantes de Dios, vamos a cumplir esa promesa. Está bien, porque la Biblia dice. Es que eso es lo que hay que pensar. La Biblia dice que ellos dijeron su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces eso es lo que vamos a estudiar, que realmente hasta qué punto hay que interpretar, ¿verdad? La hermenéutica es como un puente que nos va a ayudar a atravesar un montón de brechas. ¿Saben qué es una brecha? La brecha normalmente es, pues, se puede entender como, según la Real Academia, como un espacio que hay entre un lugar, un punto A y un punto B, ¿verdad? De aquí, de este salón, allá, aquel lote, hay una brecha, se podría decir que hay que caminar. También, según el diccionario, la brecha puede ser que hay una pared y que la pared tiene una grieta y que solamente por esa grieta pueden entrar las personas o los objetos. Ese hueco es la brecha. Entonces hay un impedimento, y nosotros cuando tenemos la escritura vamos a encontrar una cantidad enorme de impedimentos o brechas, obstáculos que nos pueden entorpecer el entendimiento. ¿Cuáles son esos posibles baches que tenemos que superar? El bache del tiempo, por ejemplo, la cultura, el idioma, la historia, la geografía. Entonces aquí en este gráfico nos muestra el mensaje del escritor original, lo que quiso decir, y por acá arriba pasa una línea y aquí estamos nosotros, lo que entendemos. La palabra hermenéutica viene de la palabra griega hermeneuo, que significa interpretar, traducir o explicar. Ok, entonces Hermes era considerado por los griegos como un mensajero que se encargaba de entregar e interpretar, traducir, explicar los mensajes que los otros dioses le mandaban entre ellos y a los hombres también. Exactamente. Entonces Hermes era el encargado. Entonces en nuestro vocabulario, hermenéutica no es más que una palabra rara que está basada en el nombre Hermes. Hay principios generales que se aplican cuando usted va a entender cualquier cosa escrita. En general, un periódico, una poesía, la Biblia, historias, cualquier libro, hay principios generales. Pero también hay principios específicos, muy detallados, cuando usted va a estudiar específicamente solo poesía. Tiene sus propias reglas.
O cuando usted va a estudiar historia, o cuando usted va a estudiar la Biblia, tiene sus propias reglas. Entonces la Biblia no la entendemos como queramos, o como nos nace. Ya hay reglas para entenderlas. ¿Qué pasa si estacionan en el medio? Imagínense. No pasa nada. Entonces lo que está diciéndonos aquí el estudio es que es como para manejar un automóvil. Hay leyes de tránsito. ¿Qué pasa, hermano? Entonces, si no se obedecen las leyes de tránsito, no hay multa. Se hacen caos, accidentes. Uno que dice que podemos comer cerdo, otro dice que no podemos. Uno dice que debemos adorar los domingos, otro dice que debemos adorar los sábados. ¿Qué es todo esto? Estos son ejemplos de lo que sucede cuando la gente interpreta la Biblia sin seguir los principios. ¿No les emociona a ustedes poder responder esas preguntas? Son preguntas bastante difíciles. Felipe le preguntó al etíope, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué le contestó el etíope? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Entonces, aquí se muestra que realmente se necesita un análisis, una explicación, ¿verdad? Para entender la Biblia. Ahora, en este mismo, la página 7, la hermenéutica, punto 3. La hermenéutica nos enseña a afirmarnos en la palabra de Dios, no a tropezar con ella, no a enredarnos. ¿Cómo fue que los judíos tergiversaron las palabras de Jesús sobre el templo? Tergiversaron quiere decir malinterpretaron, con mala intención o lo que sea, ¿verdad? Entonces, con eso que acabamos de leer, ¿cómo fue que los judíos tergiversaron, pastor? La pregunta. Ajá. Sí, entendieron que era el templo de Herodes, sino que era el cuerpo de él, del que estaba hablando. Porque dicen, duraron no sé cuántos años haciendo y usted no va a levantar el templo. Sí, exactamente. Entonces hubo una mala interpretación. Lo interpretaron literal y era, ¿cómo se dice? Simbólico. Exactamente. Ok, hermanos. Entonces, a veces nosotros tenemos miedo de poder notar que existe dentro de la iglesia cristiana predicadores que tergiversan la palabra de Dios con doctrinas que tienen que ver con la prosperidad, con doctrinas que tienen que ver con la anulación del Antiguo Testamento, solo Nuevo Pacto, por ejemplo, o otros que es al revés, solo Antiguo Pacto, ¿verdad? Dice aquí, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonio. ¿Qué espíritu también de Claro, porque yo le garantizo que usted cuando predica o yo cuando predico, si nos graban un pedacito de un video o de una predica y la malinterpretan o la malusan, pueden decir esto es un hereje. Exactamente. Pero es como una carta, no podemos interpretar una carta con 3 líneas de la carta, hay que leerla toda. Y usted acaba de decir algo súper importante, que es lo que también aplica con la Biblia. Si nosotros agarramos la Biblia y solo agarramos un pedacito, es como si agarramos un pedacito del video y hacemos lo mismo, malinterpretamos, a decir. Y la hermenéutica nos enseña a atravesar la brecha entre los tiempos bíblicos y nuestra época, poder entender la brecha del tiempo. Por ejemplo, hay casi 2000 años entre nosotros y cualquiera de los libros del Nuevo Testamento. 2000 años, no 100 años, 200 ni 300, 2000. Es mucho. Es muchísimo. La brecha cultural. Estaba la señora un día predicando y dijo que cuando Pablo salió en su segundo viaje con su esposa Silas, estaba perdido. La brecha cultural. Será la que vio. Dice que los pueblos de diferentes tradiciones tenían diferentes costumbres. Saludar sin besos, sacrificio de animales, acostarse en los pechos hombres con otros hombres. Como Juan en el pecho de Jesús. Eran costumbres. Comer de medio lado tirado en el suelo. Cultura. Cultura. Porque la cultura también juega un papel importante, ¿verdad?
Exactamente. Y esas son las brechas que tenemos que entender para poder interpretar mejor la escritura. Es que dijo Jesús en ese momento. En realidad, que estuviera recostado en el pecho y que estuviera comiendo de lado no es relevante. Totalmente. Después está la brecha del idioma. Gracias, hermanos. Los pueblos, la Biblia hablan en hebreo, arameo, griego. La Biblia fue escrita en estos idiomas. Y está la brecha de saber porque un idioma a otros no es nada más cambiar las palabras por la palabra que corresponde, Sí, ¿no? es que varía Es que completo. totalmente. Completo. La idea, la forma de pensar, Sí. una cosa va atrás, lo hablan al revés. Sí. O tal vez una sola frasecita incluye un montón de Que sea significado. Perdón, que sea del inglés al español. Sí, lo Las que- palabras varían y Hasta en el cambian. mismo español. Hasta en el mismo. Y la brecha histórica, cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo específico de la historia. A veces Dios habló a esclavos, a veces a amos, a veces a guerreros, prisioneros. Él envió su palabra a judíos y a gentiles. Entonces tenemos que seguir con cuidado este curso, porque es oro. Si bien el pastor tiene razón, está escrito por un humano y todos nosotros, cuando nos paramos enfrente, tenemos miedo de cometer errores. ¿Sí? Yo los he cometido también. Y agradezco un montón al pastor la humildad que tiene al decirlo también, porque hay mucha gente que ese es otro error, que no acepta que cometen errores y que dice que todos lo saben. ¿Sí? Todos somos discípulos, al final. El Espíritu Santo fueron inspirados, revelados, lo que tenían que el Señor les dio para escribir. ¿Verdad? Exactamente. Pero ¿qué significa la palabra inspiración? Respirar, soplar. Es parecido como lo que hizo con nosotros cuando nos creó. Sí. Soplar, soplo de vida. Y lo Me que hizo sopló cuando la creó. oreja, yo que me sopló la oreja, que fue respirando. Sí, por lo que hizo Dios cuando creó todo el universo. Con su palabra lo creó. La palabra también. Es como dar vida. La vida. La palabra es vida. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ya entendemos diferente esto. Ha sido dotada de vida por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando dice acá preparado, nos está dando otra clave. No es que cualquiera sin preparación puede ir y explicar las escrituras. Necesita darse el tiempo para prepararse, para estudiarlas. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto. Jehová le dijo a Moisés directamente, escribe esto. Entonces, en este pasaje Dios instruye a Moisés para que escriba un registro de la victoria sobre los amalecitas. Esto puede interpretarse como un ejemplo de cómo Dios guió a Moisés para que documentara los eventos importantes en la historia del pueblo de Israel. Una forma en que Dios inspira es diciéndole a su siervo, escriba lo que ve, documente. Oiga, qué interesante, ¿qué puedes observar ahí? Vos, hermano, que leíste. Sí, que Dios te está ordenando a que escriba, pero está diciendo escribe, ¿verdad? Que escribe todo. Todo. Arriba era solo documentado. Ajá. Todas las cosas, dice, todas las palabras, todas las palabras. Ok, correcto. Vemos que Dios le dice a Pablo, escribe directamente todas estas cosas que te estoy diciendo. No. Pablo siente en su corazón que es necesario abordar un tema, un problema que está pasando, siente de Dios hacer una carta, porque esto es una carta tal cual. ¿Sí? Entonces tenemos que entender las cosas como son. ¿Sí? Y luego entramos en otra lección donde estamos viendo cuáles son las calificaciones que debe tener el intérprete de la Biblia. La primera calificación, que estaba aquí arriba, era que tiene que aceptar y entender que la Biblia es inspirada por Dios. Esa es la primera calificación, ¿verdad? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? La segunda calificación que debe tener un buen analista de la Biblia es aceptar también estas 6 palabras, que la Biblia son estas 6 palabras.
verbal, plenaria, revelada, infalible, inerrante y autoritativa. Yo les insto a que cada vez que vean una palabra rara, que tal vez no está bien el significado, la apunten y apunten el significado para que forme parte ya de nuestro vocabulario normal. Entonces, autógrafos. ¿Qué significa autógrafo? En este sentido, grafo es dibujo o trazo o escritura, grafo. Y de que lo hace él mismo. Entonces, una escritura hecha por él mismo, autógrafo. Como cuando, por eso así se le llama a la firma, autógrafo, porque usted mismo lo hace. Entonces, como que Dios mismo lo hubiera hecho. Entonces, lo que dice el pastor es cierto. Dios inspiró cada palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero permitió que los escritores escogieran las palabras. Él los dirigió a escoger las palabras que él aprobaba. Entonces, esto es lo que significa la sección verbal. ¿Sí? Es una de las formas de hacerlo. Nosotros tratemos siempre de buscar la raíz de la palabra. En algún lado de la palabra puede darnos una pista de lo que significan las palabras nuevas. Entonces, plenario viene de la palabra pleno. Pleno significa completo. Plenitud. No lejos, ¿no? Recuerden que plenario viene de pleno, completo, todo. Toda la escritura, toda. Un poquito. ¿No? Hasta la genealogía, es lo que decía ahí. Que es que, no, la genealogía no es inspirada, no, también es inspirada. Nos afecta un poco menos tal vez si no la estudiamos con la misma emoción que la vida de Jesús ya en su ministerio. Pero también es inspirado y era el montón de contenido que tiene ya cuando usted se centra a estudiar la genealogía. El verdadero estudiador de la Biblia tiene que saber que la Biblia es, y esas 6 palabras, verbal, plena o completa. Yo no sé por qué le ponen palabras tan raras, es como para sentirnos finos. Sí, pero en realidad es completa, es que se complementa entre ella, como dice el pastor, son 66 libros, se completa, se complementa. 1, 2 y 3. Verbal, plenaria, revelada, infalible, inerrante y autoritativa. ¿Okay? Como estudiantes tenemos que saber que la Biblia es todo eso y también que la Biblia es inspiración. ¿Okay? La Biblia registra éxitos, registra fracasos, registra mentiras de los hombres. Cuando se le acerca Pedro a Jesús y lo reprende, eso fue inspirado por Dios. Qué interesante, es inspirado al momento de escribirlo para que quede, ¿verdad?, como parte de la historia, pero en sí, exactamente, pero en sí lo que está haciendo Pedro en ese momento es un registro de palabras no inspiradas, o sea, lo que se escribió es el registro inspirado, ¿sí? El escritor está inspirado en escribir todo esto, pero en sí la línea no está inspirada, porque Jesús lo reprende, después le dice, aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. El mismo Jesús dice, lo que usted está diciendo no es de Dios, usted es el mismísimo Satanás, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Sí, que están contando la historia. Exactamente. En el punto C, que hay que discernir entre el registro inspirado y las palabras no inspiradas de la gente. O un intérprete calificado debe nacer de nuevo. Después hay una letra que está como en cursiva. ¿Me la pueden leer, por favor? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si no nace de nuevo. Pues un requisito es poder nacer de nuevo para tener acceso a la vista. ¿Cómo va uno a aprender si no puede ver? Entonces nadie que no tenga al Espíritu Santo puede realmente entender la Escritura. La Escritura está sellada para los ojos del que no tiene el Espíritu. No sé, ¿alguno de ustedes fue católico en algún momento? ¿Y se acuerdan? Muchos. ¿Se acuerdan cómo era agarrar una Biblia? No, ¿Ah? nunca. Bueno, si es que la agarraban. Estaba sellada.
Es inentendible totalmente. El Espíritu Santo nos da otro nivel de conciencia y de entendimiento y nos abre los ojos. Punto B. Un intérprete calificado debe depender del Espíritu Santo. Entonces, la promesa que Jesús dijo, la estamos viendo cumplida el día de hoy. Lo que se prometió en aquel tiempo, hoy estamos viendo el milagro cumpliéndose. El Espíritu Santo nos revela todas las cosas. De otra manera, estuviera sellado a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, no nos importaría, así como es el mundo. Justamente el mundo no le importa. Un día que estaba estudiando una gente ahí que estaba viendo yo la familia. Alguien que me ayude. El entendimiento del desobediente disminuirá. Uy. Entonces, otra característica es la obediencia. Porque según la Biblia, si uno no hace lo que nos dice que hay que hacer, automáticamente nuestro conocimiento disminuye. Después nos preguntamos, ¿cómo es que yo sabía tantos versículos de la Biblia, o sabía tantas interpretaciones, y ya no me caen tan al dedillo como antes? Porque fuimos desobedientes, caímos en un hueco temporal por un tiempo y se nos olvidó. Eso dice la Biblia, que el desobediente se le olvida. Y entonces ahí vemos una de las escrituras que dice que el corazón del necio fue entenebrecido. ¿Qué significa entenebrecido? Oscurecido. O sea, esos ojos abiertos que veían luz, ya no más. En cambio, el punto 2 dice que el entendimiento del obediente aumentará. Hermanos, ¿cómo no va a ser lindo este curso si es pura Biblia? Cada cosa que leemos nos enciende el corazón. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Quiere decir que el rey David estaba constantemente meditando y obedeciendo en la relación con Dios. Entonces Dios lo ha hecho más sabio que sus propios enemigos. Un intérprete calificado debe tener la mente abierta y un espíritu enseñable. Y eso es lo que significa. Una mente enseñable significa que es tener la mente abierta. Entonces, dentro de nosotros tenemos que tener eso. Un corazón dispuesto para oír. Para poder interpretar la Biblia tenemos que aprender a qué. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué decía? El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué podría significar eso? Que tienen oídos y no oyen. Ajá. También, porque lo entienden mal. El que tenga oídos que los use. Más que oír, escuchar, digamos. Escuche. Exactamente. Atienda. Esté atento. Esté dispuesto a una corrección, a lo que se le diga, a lo que dice la Biblia. Pero esté dispuesto a entender. Por eso cada vez que nosotros vamos a estudiar la palabra del Señor, oramos para estar dispuestos a lo que Él quiere decirnos. Un intérprete calificado debe estudiar para ser aprobado por Dios. Dice acá una frase muy interesante. Dice que la Biblia necesita ser estudiada como cualquier otro libro, pero como ningún otro libro. Qué bueno. Resulta que después de tener nosotros este montón de características en las que espiritualmente el Señor nos bendice, tenemos herramientas. Tenemos la Biblia, esta es mi Biblia, Reina Valera. Tenemos libros de estudio bíblico para estudiar la Escritura. Y tenemos versiones de la Biblia, otro tipo de versiones. Pastores también. Pastores, líderes que nos pueden ayudar a entender también. Es otra herramienta que tenemos. Gente que tiene muchísimo más años que nosotros y pueden entender más ampliamente porque han dedicado su vida a estudiar. Entonces, amados, un verdadero estudioso de la Biblia, como vimos en nuestros requisitos, tiene que tener la mente abierta, tiene que estar inspirado por el Señor, dispuesto a aprender. El Señor te guiará a todas las cosas. Esta otra, por ejemplo, que es la Reina Valera, tiene la situación
de que fue escrita, tiene 400 años de escrita y tiene revisiones. Y esta versión, al momento en que nosotros la estudiamos, es muy linda y muy poética y nos ayuda a memorizarla más fácilmente por las palabras así como estáis vosotros, y eso nos gusta mucho, ¿verdad? Pero tiene un nivel de lectura para un estudiante de cuarto de colegio. Mientras que hay otras Biblias de otras versiones que han sido traducidas, todos dicen lo mismo, el mensaje básico es el mismo, ¿sí? Hay otras versiones, como la Dios habla hoy, que ya son más entendibles para el lector, como a nivel de escuela, ¿sí? Entender eso, que las versiones de la Biblia y las Biblias de estudio le van a dar a la persona, si solo tiene una, solo un enfoque, y ese enfoque está inspirado por una persona. Correcto. Y tener eso en mente siempre. Tener eso en clase, pastor. Listo, mis amados hermanos. Nos queda muchísimo por aprender de la Biblia. Y eso es lo que quiero decirles. Es muchísimo. No creamos, hermanos, que ya lo sabemos todo. Hay mucho camino por delante.